Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Rocío Cedas Díaz. El tema que abordaré a continuación es sobre el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. A grandes rasgos hablaré sobre los criterios de diagnóstico, síntomas y tratamiento. Si bien sabemos, todo ser humano necesita interactuar con otros. Es por eso que el lenguaje es un medio de comunicación. Este puede darse de manera oral o mediante señas o gestos. Desde el nacimiento, nosotros empezamos a buscar un medio para comunicarnos. Por ejemplo, un bebé que tiene hambre, tiene sueño o se ha ensuciado el pañal, su forma inmediata de comunicarse es mediante el llanto. Y conforme va creciendo y se va desarrollando, este puede adquirir nuevas habilidades. También puede comunicarse y expresarse mediante gestos, señas, destrezas motoras, etc. El desarrollo de cada niño podría variar de acuerdo al núcleo familiar, sociedad, cultura, todo el contexto que rodea e interviene con el crecimiento y desarrollo del individuo. Pero antes de entrar en detalle con el tema, es importante identificar en qué consiste tanto el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo. El lenguaje receptivo consiste en o tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Es la capacidad de comprender lo que se le dice. En el desarrollo de la infancia, la comprensión suele suceder antes que el lenguaje expresivo. Las personas con trastorno del lenguaje receptivo tienen dificultad para entender lo que otras personas están diciendo. El lenguaje expresivo tiene que ver con el habla a nivel motor. Puede pronunciar palabras y sonidos, pero frecuentemente las frases no tienen sentido. Algunos alumnos no hablan en absoluto. La existencia de dificultades en el lenguaje expresivo no significa que el niño no tenga nada que decir, que no entienda ni que no pueda aprender. El lenguaje expresivo tiene que ver en cómo emites o cómo expresas tus necesidades o algo que quieres dar a conocer. Por ejemplo, cuando un niño le preguntas, ¿y qué hiciste en tu casa? ¿O qué hiciste durante el día en tu casa? A lo que el niño podría contestarte, comí y nada más. Y tú le preguntas, ¿no? ¿Solo comiste o solo fue la única acción que realizaste durante todo el día? Y el niño no es que no se acuerde de lo que haya realizado, sino que simplemente le cuesta expresar todas las actividades y acciones que hizo durante el día. Por ejemplo, desde que se levantó, desde que desayunó, desde que salió a jugar un rato, desde que probablemente hizo la tarea, desde que cenó hasta que se durmió, se acostó, en fin. Todas esas ideas las tiene en la cabecita, pero tiene una dificultad para expresarlo. Entonces, ahí podemos decir que tiene un problema en el lenguaje expresivo. Ahora, tenemos que identificar qué es el lenguaje receptivo y expresivo y en qué consiste este trastorno, que también es denominado como disfasia receptiva. Es un trastorno del lenguaje que se caracteriza porque tanto el lenguaje receptivo como el expresivo están por debajo de lo normativo, según la edad a nivel evolutiva y la capacidad intelectual del niño. Quiere decir que tanto tiene dificultades para expresar, tiene dificultades para comprender algún mensaje. Y se puede identificar mediante una prueba
o a lo mejor en un grupito de niños que cumplen con ciertas características tanto en edad y capacidades intelectuales, motoras, sensoriales, se encuentran en un grupo donde todos pudiesen tener las mismas características. Entonces se le pide a lo mejor a determinado grupo que realice alguna actividad y todos lo realizan de manera tal cual se les dieron las indicaciones, a excepción de algunos o de uno, el cual vamos a identificar que pudiese tener algún problema con el lenguaje receptivo. ¿Por qué en el lenguaje receptivo? Porque a todos se les dieron las mismas indicaciones, todos los demás comprendieron lo que tenían que hacer, excepto uno, que es el niño que pudiese presentar un problema o una dificultad en el lenguaje receptivo. El rendimiento en estos dos campos, que son el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo, se encuentra afectado y se sitúa por debajo de lo normal. Esto se traduce en dificultades para expresar las ideas y las dificultades para comprender lo que otros están diciendo, como el ejemplo que les comenté anteriormente. Se trata de un trastorno más grave que el trastorno expresivo, pues donde solo está afectada la expresión, o el trastorno receptivo, donde solo está alterada la comprensión. A raíz de lo mencionado, el trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo aparecen dificultades en la comunicación que pueden implicar tanto en el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, pues, podrían ser los gestos. Ahora, en cuanto a criterios de diagnóstico, consta de 4 puntos. ¿Cómo identificamos que el niño o niña presenta un trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo? El punto 1 dice puntuación por debajo de lo esperado. Quiere decir que ya se le aplicó una prueba y como resultado los resultados están por debajo de lo esperado. Este punto se divide, pues tiene el criterio A, y en el punto 2 que abordaré adelante tiene el criterio B. El criterio A especifica que las puntuaciones obtenidas mediante evaluaciones del desarrollo de los dos tipos de lenguaje, el receptivo y el expresivo, siendo estas extraídas de pruebas normalizadas y administradas de forma individual, quedan sustancialmente por debajo de las obtenidas mediante evaluaciones normalizadas de la capacidad no verbal. En el criterio A, además, se especifican las siguientes manifestaciones que aparecen en el trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. Son 2 puntos. Tiene dificultad para comprender las palabras, frases o tipos específicos de palabras. Y el otro punto es que las mismas dificultades que aparecen en el trastorno del lenguaje expresivo, donde solo se está afectando, o sea que tiene ambas dificultades en el lenguaje receptivo y en el lenguaje expresivo. En el punto 2 dice interferencia en el rendimiento. Quiere decir que su vida, que comúnmente le llamamos normal, cotidiana, está sufriendo a lo mejor algunas alteraciones, o en específico podría ser el rendimiento académico. En el criterio B del trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo establece que las deficientes que aparecen en el lenguaje receptivo y expresivo. La interferencia podría ser en el rendimiento académico, en donde el alumno a lo mejor tiene bajas calificaciones, no se integra, por ejemplo, para realizar algunas actividades,
a lo mejor ya no quiere ir a la escuela, en fin, busca o se ven alteraciones en el rendimiento académico. En el punto 3 dice, no es un trastorno generalizado del desarrollo, pues que antes que nada no se le ha identificado un trastorno anteriormente, o sea que podría ser desde el nacimiento. Puede ser el síndrome de Asperger, autista, trastorno desintegrativo infantil o algunos otros que ya habíamos visto anteriormente. Si presenta algún otro trastorno que pudiese ser desde el nacimiento, tales como los que mencioné, entonces pues es obvio que podría tener algunas dificultades en el lenguaje, pero no quiere decir que sea un trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. El lenguaje expresivo y receptivo se pueden identificar algunos síntomas. Tiene dificultad para comprender o seguir instrucciones que pueden ser transmitidas principalmente a través del lenguaje oral, y problemas para organizar y resumir sus pensamientos o emociones en oraciones coherentes. Dificultades en el aprendizaje, como mencionaba anteriormente. Los niños con trastorno mixto del lenguaje suelen expresar problemas de aprendizaje, ya que la transmisión de conocimiento se basa mayormente en la comunicación, y es cierto, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las clases pues se dan de manera receptiva, donde el alumno escucha y, entre comillas, aprende y comprende. Pero, por ejemplo, si tiene un problema de trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo, es obviamente que el rendimiento en cuanto al aprendizaje va a ser menor a la de sus compañeros. Desvíos en la estructuración de las frases en distintas intensidades. Algunos niños pueden formular oraciones muy cortas e incompletas para interpretar, expresarse. Otros pueden formular oraciones con poca conexión entre los componentes que resultan difíciles de comprender. Esto es más común en niños pequeños que apenas están aprendiendo a hablar y, por ejemplo, hay objetos que no saben cómo se llama, se guían por el color, o a lo mejor un niño te dice dame el rojo, pero no sabes qué es lo que te está pidiendo, o sea, dame el rojo, pero habiendo muchas cosas de color rojo, no sabrías qué objeto dárselo, pero si tú convives a lo mejor con ese niño ya sabes a lo que se refiere, pero ahí no es un problema todavía porque él apenas está aprendiendo y está desarrollando su lenguaje. En algunos casos también se observa la dificultad de mantener la concordancia en los tiempos del verbo, tanto presente, pasado o futuro. Otros síntomas son los llamados vicios del lenguaje. Por ejemplo, balbucear algunas palabras repetitivas o hacer eco mientras hablan. También se da el caso de repetir mucho una onomatopeya que indica dificultad de encontrar la palabra para construir una oración. Tiene dificultad en integración social y creo que es algo muy, muy notorio cuando, por ejemplo, vemos que cantidad de niños, o bueno, en la escuela, ¿no? A la hora del recreo, los niños pues salen a jugar y siempre va a haber un líder, ¿no? Como en todo, un líder quien da las indicaciones para que vayan a jugar a lo mejor de las escondidillas, ¿no? Y todos los niños comprenden las indicaciones, todos se esconden, tal persona le toca buscar, a tal persona le toca X cosa, ¿no? Y aquel niño que tiene problemas con el lenguaje receptivo
no va a entender nada de lo que se le está indicando y no, por tanto, no va a acatar ni las reglas ni las indicaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? A la próxima que quieran jugar otra vez esos niños, a él lo van a excluir. ¿Por qué? Porque pues no sigue las reglas, no juega como ellos. Entonces también es notorio que no va a convivir con los otros niños, y porque por lo regular los niños para comunicarse es mediante el juego, o para convivir es mediante el juego. En cuanto al tratamiento, pues se requiere la ayuda de un profesional especializado. Por lo general, la terapia del lenguaje y la logopedia pues son los métodos más preferidos para tratarlo. La logopedia es una especialidad que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de alteraciones del habla y del lenguaje. Pues en sí sería todo lo que abarcaría este trastorno. Un dato interesante que encontré fue que este trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo pues se encuentra en el DSM-4, y en la nueva versión del manual, pues que sería el DSM-5, pues solamente vamos a encontrar trastorno del lenguaje. Por otro lado, en la CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo pues no existe como tal. En lugar de este, pues se suele diagnosticar o bien el trastorno receptivo o bien el trastorno expresivo. De ahí pues se diagnostica el más grave que se encuentre. De mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme y ojalá les haya servido la información. Pues sería todo. Gracias y hasta luego.